Capítulo 3. La Biblia dice: guarda las palabras de este libro. Apocalipsis, capítulo 22, versículo 9. Dios diseñó la Biblia para atender las necesidades de toda persona en toda época. Descubre la Biblia por ti mismo. Billy Graham. Busque en Google la frase «La Biblia dice» y le llevará a lugares a los que usted probablemente no quiera ir. ¿Le sorprende eso? A mí me sorprendió. Llevaría horas examinar las más de 10 millones de entradas. Apenas en las primeras 150, la Biblia dice algo sobre asuntos de la A a la Z, de acuerdo a solo una de las mega máquinas de búsqueda. Las inagotables burbujas hacen referencia a todo, desde la realidad a lo inimaginable. Capte un vislumbre abreviado en cuanto a: ¿qué dice la Biblia en cuanto a ángeles y demonios? ¿Qué dice la Biblia en cuanto al matrimonio y la homosexualidad? ¿Qué dice la Biblia en cuanto a criar hijos y el aborto? ¿Qué dice la Biblia en cuanto al dinero y la codicia? ¿Qué dice la Biblia en cuanto a software y blogueo? ¿Qué dice la Biblia en cuanto a exámenes a medio año y analfabetismo? ¿Qué dice la Biblia en cuanto a meteoritos y zoología? No deja de llamar la atención que la mayoría de las entradas se concentran en temas orientados a asuntos en lugar de a lo que la Biblia dice en realidad. Pocas mencionan a Dios, de quien la Biblia es la palabra inspirada, hablada e inmutable. Por eso, es muy posible que si una persona se toma el tiempo para buscar en los asuntos de la A a la Z, resulte vacía en cuanto a la verdad. ¿Por qué? Porque estas entradas documentan los puntos de vista de las personas en cuanto a lo que ellas piensan que la Biblia dice, y no a lo que la Biblia en realidad dice. Quien haya escuchado los sermones o entrevistas de mi padre, le habrá oído decir con firmeza y vez tras vez: la Biblia dice. Sus sermones estaban llenos de pasajes y versículos bíblicos tomados directamente de la palabra de Dios. En los últimos años de su ministerio, mi padre a menudo hablaba de la explosión de información, pese a lo cual hay muchos hoy que conocen menos en cuanto a la palabra de Dios que nunca antes. La Biblia dice que en los últimos días, hombres que tendrán apariencia de piedad, pero que niegan el poder de la palabra de Dios, estarán siempre aprendiendo, pero nunca llegarán al conocimiento de la verdad. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 5 y 7. Aquí es cuando nos metemos en problemas. Cuando escuchamos a lo que otros dicen, en lugar de a lo que Dios dice. Más alarmante aún es cuando entramos a la Internet. Buscamos la frase «la Biblia dice» respecto de Jesucristo, del pecado o en cuanto a vivir la vida en obediencia a Él, y encontramos escasas referencias a tales tópicos. Mi padre animaba a las personas a explorar la autenticidad de la Biblia. Para hacer eso, tenemos que ir a la fuente. Lo que Dios dice en la Biblia en cuanto a sí mismo. Sin entender esta verdad básica, no tenemos cimiento. ¿Qué dice Dios en cuanto a sí mismo y qué dice Dios en cuanto a su palabra, la Biblia? La opinión del ser humano, en el mejor de los casos, es vacilante. La palabra de Dios es auténtica, bona fide y genuina. Mi padre una vez dijo: la palabra hablada de Dios, la Biblia, ha sobrevivido a todo rasgo de la pluma humana. Deje que sus dedos recorran la Internet y puede ver lo que los blogueros están diciendo a quien quiera que quiera leer, escuchar o responder en la blogósfera. Algunos blogueros preguntan: ¿cómo sabemos lo que la Biblia dice? Otros insertan lo que la Biblia no dice. Eso le da un eslabón a un bloguero escéptico que exclama:
No me importa lo que la Biblia dice. Si lee 1 o 2 páginas más, hallará a otro que protesta. ¿A quién le importa lo que la Biblia dice? Un amigo mío entró en línea y escribió en la respuesta: a Dios le importa. Fue una manera de introducir en el proceso del pensamiento a aquel que habla desde las páginas de la Biblia. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Isaías, capítulo 55, versículo 11. La palabra de Dios, en efecto, salió cuando Él envió a su Hijo unigénito, hace 2000 años, a un mundo oscurecido para salvar al hombre de su pecado y miseria. Y su palabra no volvió vacía. Después de su muerte en la cruz y su resurrección de los muertos, Cristo Jesús ascendió a su Padre en el cielo y el Salvador del mundo le presentó a los redimidos. Apocalipsis, capítulo 5, versículo 9. Hoy, su palabra todavía sale y arrebata a los hombres de las garras de la pecadósfera. Dios no proclama perdón y redención en el ciberespacio. Él mojó su dedo en la sangre derramada de su Hijo precioso y escribió en los corazones de su criatura: te amo. El apóstol Pablo les dijo a los seguidores de Cristo que sus vidas reflejan el poder de la palabra de Dios en sus corazones transformados. La Biblia no simplemente contiene la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Su misericordia, gracia y amor fueron demostrados ante la humanidad cuando envió del cielo a su Hijo para que comunicara su palabra infalible mediante el sacrificio supremo en la cruz. Durante una entrevista con la cadena CNN, mi padre dijo: este es el libro de todas las edades. El Antiguo Testamento mira hacia adelante a Cristo. El Nuevo Testamento mira hacia atrás a Cristo, pero el centro de las Escrituras es Cristo. La palabra de Dios ilumina las mentes y los corazones de los que le siguen, del Antiguo al Nuevo Testamento, de Génesis, que quiere decir principio, a Apocalipsis, que quiere decir revelación divina. La Biblia dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis, capítulo 1, versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Juan, capítulo 1, versículos 1 y 2. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan, capítulo 1, versículo 14. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Apocalipsis, capítulo 22, versículo 7. Conclusión. La Biblia es la palabra de Dios. El diccionario Webster define a la palabra Biblia como las sagradas escrituras de los cristianos que constan del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Una publicación que es preeminente especialmente en autoridad. Pero Dios no define la Biblia como una publicación ni que sea solo para el cristiano. Jesús dijo: ellas son las escrituras que dan testimonio de mí. Juan, capítulo 5, versículo 39. Tal como fue escrita, la Biblia tiene el propósito de convencer tanto al corazón impenitente como para instruir a los que se han arrepentido. La palabra de Dios es para el mundo entero, como vemos en los escritos del apóstol Pablo que, respecto del misterio de la predicación, dijo que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe, mediante Jesucristo para siempre. Romanos,
capítulo 16, versículos 26 y 27. Note lo que Dios dice en cuanto a su palabra. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Josué, capítulo 1, versículo 8. El apóstol Santiago, que llegó a ser un miembro prominente del concilio de la iglesia en Jerusalén, dijo: «Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores». Santiago, capítulo 1, versículo 22. La palabra de Dios existió antes del comienzo del tiempo, y vivirá para siempre, como lo afirma el salmista cuando dice: «Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos». Salmos, capítulo 119, versículo 89. No es lo que yo pienso. En la década de los 40, Charles Templeton, popular evangelista cristiano convertido en agnóstico y amigo íntimo en ese tiempo, le presentó a mi padre, joven predicador en ese entonces, el desafío de cuestionar la confiabilidad de la palabra de Dios. Mi padre ha relatado esta experiencia muchas veces. Dice que, estando en los predios de Forest Home, en las montañas San Bernardino de California, salió a dar una caminata por el bosque bajo la luz de la luna. Llevaba con él su Biblia. Se detuvo ante un tronco cortado. Puso la Biblia sobre ese tronco y habló a Dios, diciéndole: «Oh Dios, hay muchas cosas en este libro que no entiendo, lo que me impide responder a algunas de las preguntas filosóficas y psicológicas que Chuck y los demás están planteando. Pero, Padre, voy a aceptar esto como tu palabra, por fe. Y voy a permitir que la fe vaya más allá de mis preguntas y dudas intelectuales. Creeré que esto es tu palabra inspirada». La Biblia dice: «Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra». Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Mi padre lo resolvió ese día. Se mantendría firme por fe en lo que la Biblia dice. A lo largo de 7 décadas, personalidades de radio, televisión y periódicos entrevistaron a mi padre. Él siempre sintió que era Dios quien abría las puertas para comunicar la verdad del Evangelio por las ondas etéreas, que era la forma más alta de tecnología de comunicación en esa época. En tanto que los medios de comunicación no tenían ninguna intención de darle una plataforma para el Evangelio, él sabía que el Señor pondría en su boca las palabras para atraer la atención del público a la persona de Jesucristo. Mentes inquisitivas querían saber lo que Billy Graham pensaba en cuanto a cuestiones políticas, problemas de la raza humana y cualquier otra cosa que aparecía en titulares. Temprano en su ministerio, mi padre indicó con toda claridad que no importaba lo que él pensaba, sino más bien lo que Dios piensa. Con el tiempo, el nombre de Billy Graham se volvió sinónimo de la frase «La Biblia dice», debido a que cuando predicaba siempre citaba la palabra de Dios. La Biblia dice a todas las generaciones. Cuando predicamos o enseñamos las Escrituras, decía mi padre, abrimos la puerta para que el Espíritu Santo haga su obra. Dios no ha prometido bendecir la oratoria o la predicación ingeniosa. Él ha prometido bendecir su palabra independientemente de la cultura. Mi padre aprendió esto a través de su ministerio. La década de los 60 dio paso en Estados Unidos al período tal vez más turbulento del siglo XX.
la tensión racial estremeció las ciudades de Estados Unidos. Los que protestaban contra la guerra de Vietnam quemaban las notificaciones de conscripción y la vieja gloria, bandera estadounidense. La intranquilidad civil se extendió por el país de norte a sur, de este a oeste. Los padres que habían sido hijos durante la Gran Depresión ahora criaban a la generación de baby boomers. Los planteles universitarios albergaban rebeldes juveniles que desafiaban a los padres y al gobierno. La cultura hippie emergió para hacer alarde de su teoría del amor libre en festivales rebeldes de Frisco Bay o Woodstock. La sociedad se caracterizó por el desorden problemático que hoy se acredita por producir un cambio en la trama de nuestras creencias fundamentales en la arena política, el frente doméstico y la iglesia. Sus efectos todavía se ven hoy. En la década de los 70 suspiramos con algo de alivio conforme la revuelta de los 60 se desvanecía. O por lo menos así pensábamos. Los años de conducta rebelde sacaron su cabeza conforme los baby boomers llevaban a su mundo adulto inmoralidad insolente y desafío a todo lo que fuera convencional. Esto pareció estremecer el mismo cimiento de nuestra cultura. La moralidad y ética de la joven Estados Unidos de América había sido forjada por estándares bíblicos. Y sin embargo, la corrección política que surgió lanzó a nuestra nación a un ámbito diferente del que las generaciones previas hubieran pensado posible. La libertad de palabra se volvió la más alta prioridad de nuestra sociedad. La alta tecnología había brotado en la escena y echado raíces. Las salas de los hogares estadounidenses fueron bombardeadas con cuadros sórdidos que exhibían la grotesca realidad del pecado relampagueando como neón por la televisión. Lo que en ese entonces espantaba a la mayoría de los estadounidenses, ahora palidece, conforme los noticieros a todas horas relampaguean toda forma de degradación conocida por el hombre. En medio de este conflicto cultural y moral, a mi padre se le invitó a numerosos programas de entrevistas. Uno de esos programas populares fue The Woody Allen Special. La entrevista tuvo lugar en vivo con público en el estudio. Este foro abrió nuevas sendas conforme cualquier cosa sirve, se metía en nuestras casas, el YouTube del día. Woody Allen, famoso actor y comediante de Hollywood, conocido por su falta de escrúpulos, presentó a mi padre a los televidentes diciendo: «Sea que uno concuerde o no con su punto de vista sobre las cosas, siempre es extremadamente interesante hablar con él. Yo no estoy de acuerdo con él en muchos temas importantes. Hay unos pocos en los cuales concordamos». Con una sonrisa mi padre respondió: «Qué bueno estar aquí contigo, Woody, y me gustaría decir que hay algunas cosas en las cuales no estamos de acuerdo tú y yo». Woody pareció sorprenderse por la candidez de mi padre mientras el público reaccionaba. Después de dimes y diretes con mi padre por un momento o dos, Woody continuó: «La pregunta es, ¿cuál de nosotros se convertirá? Espero que yo pueda convertirte al agnosticismo para cuando el programa se acabe». «Pues bien», dijo mi padre con resolución cordial, «hay muchos que lo han tratado, y mientras más lo tratan, más firme es mi convicción». Mientras contemplaba la respuesta de mi padre, Woody sugirió que tomaran una pregunta del público. Un joven preguntó: «Señor Graham, leí que usted no cree en las relaciones sexuales prematrimoniales. ¿Es eso verdad?». El público contuvo risitas, pensando que la pregunta pondría en posición incómoda a mi padre. Con compasión en sus ojos, mi padre respondió: «Lo que yo pienso no importa. Lo que importa es lo que la Biblia dice». El público quedó en silencio. Tal vez nunca habían oído lo que la Biblia dice sobre el tema. Tal vez solo habían oído lo que algún predicador, o maestro, o padre decía sobre el asunto.
Mi padre introdujo al joven público a la palabra de Dios al continuar. La Biblia enseña que las relaciones sexuales prematrimoniales son un error. Dios estableció ciertas reglas para nuestro bien, para proteger nuestros cuerpos y nuestras mentes de todo daño. Él espera que nosotros vivamos a la altura de un estándar que Él ha fijado y que si no vivimos a ese nivel, entonces la Biblia dice que uno está fallando y allí es cuando uno necesita la ayuda de Dios para la redención. La Biblia dice, «Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca». Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 18. Mi padre a menudo decía, «He hallado que la mayoría de los jóvenes en realidad quieren que expongamos un código moral. Tal vez no lo acepten o no lo crean, pero quieren oírlo con claridad y sin acomodos». Dios habla por la Biblia. Cuando la Biblia habla, Dios habla. Cuando mi padre declaraba, la Biblia dice, nadie discutía. Cuando se le preguntaba por qué la Biblia era tan importante para él, a menudo su respuesta era, Dios habla desde el cielo por la Biblia, por eso es que uso la frase, la Biblia dice. Yo no tendría la autoridad para decir lo que digo en mis sermones a menos que se basara en la palabra de Dios. Él ha hablado de tal manera que hombres y mujeres no tienen excusa si no oyen ni entienden. Con el correr de los años, aprendí de mi padre a aprovechar toda oportunidad para exponer la misma proclamación, porque he observado el poder que la Biblia tiene, incluso para los que tal vez no crean. También aprendí que cuando mi padre no respondía a una pregunta basándose en la palabra de Dios, vivía lamentándose hasta que podía reparar el daño hecho. Como él, lamento las ocasiones en que he intentado responder una pregunta aparte de la palabra de Dios. Lo que he aprendido por mi Padre Celestial es esto. Si las personas se rebelan contra la palabra de Dios, Dios lidiará con ellas. Si nosotros como cristianos no proclamamos la palabra de Dios, Él nos pedirá cuenta a nosotros. ¿Cómo quisiera que todo cristiano diga con Jesús, yo les he dado tu palabra? Juan, capítulo 17, versículo 14. Jesús dijo, así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Juan, capítulo 12, versículo 50. La Biblia dice que la palabra de Dios no está sujeta a acomodos. Mientras más sensibles nos volvemos culturalmente, más fácil es hacer concesiones, y lo vemos sucediéndose conforme la tecnología se apodera de la sociedad. Vaya a algún restaurante o aeropuerto y verá viajeros verificando email, trabajando en sus computadoras portátiles o caminando en ritmo a lo que sea que truenen sus iPods y teléfonos inteligentes. La edad de la información tal vez esté repleta de posibilidades ilimitadas de alta tecnología, pero nunca alcanzará la altura o profundidad o amplitud de la sabiduría y salvación que Dios está dispuesto a impartir a personas imperfectas. Podemos oprimir el botón de escape y pensar que nuestro pecado desaparecerá en la eternidad, para jamás confrontarnos de nuevo, pero la eternidad le pertenece a Dios y su palabra es eterna. Un día compareceremos delante de Él y recordaremos sus palabras. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mateo, capítulo 24, versículo 35. Mi oración es que usted oprima el botón de pausa y contemple simplemente lo que la Biblia dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu,
y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos, capítulo 4, versículo 12. La Biblia revela. Un amigo mío, el finado David Lee Hill, escribió lo siguiente en una Biblia que me regaló cuando yo era un adolescente. La Biblia revela la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la condenación de los pecadores, la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus preceptos obligatorios, sus relatos son veraces y sus decisiones son inmutables. Léela para ser sabio, créela para estar seguro y practícala para ser santo. Ella contiene luz para dirigirte, alimento para sostenerte y consuelo para alegrarte. Es el mapa del viajero, el bordón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y el carácter del cristiano. Aquí se restaura el paraíso, el cielo se abre y se revelan las puertas del infierno. Cristo es su objeto grandioso, nuestro bien es su diseño, la gloria de Dios es su fin. Debe llenar tu memoria, gobernar el corazón y guiar tus pies. Léela lentamente, frecuentemente y con oración. Se la da en la vida, se la abrirá en el juicio y será recordada para siempre. Incluye la más alta responsabilidad, recompensará el mayor esfuerzo y condenará a todos los que juguetean con su contenido sagrado. A través de toda la historia se ha juzgado con la sagrada palabra de Dios. No hay más que leer los primeros 3 capítulos para ver cómo Satanás intentó alterarla. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Génesis, capítulo 2, versículos 16 y 17. Capítulo 3, versículos 1 al 5. Este es el relato de la desastrosa caída del hombre. El apóstol Juan identifica a la serpiente con Satanás, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Apocalipsis, capítulo 12, versículo 9. Satanás se desliza en las primeras páginas de la Biblia, enroscado en magistral engaño. Sus seductoras tentaciones continúan arrastrando a la humanidad a las profundidades de la degradación. Eva se resbaló cayendo a una zanja cenagosa cuando habló con la serpiente. Satanás sabe cómo tergiversar y corromper la palabra de Dios en nuestras mentes. Cuando prestamos oídos al siseo de Satanás, acariciamos su gigantesco ego y el diablo gana la batalla. Nos unimos a esta corrupción al hacer caso a su punto de vista. La Biblia dice: Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Gálatas, capítulo 6, versículo 8. Así que Satanás puso sus garras en el corazón de Eva con su interpretación seductora del mensaje de Dios. Ella no se detuvo a considerar su mentira, prestó atención y después creyó. Satanás añadió a la palabra de Dios implicando que,
si ella comía del fruto, sería como Dios. En esencia estaba diciéndole, ¿qué hay de malo en eso? Muchos se preguntan cómo pudo Eva haber desobedecido a Dios. La respuesta es obvia. Hizo lo que nosotros hemos hecho en ocasiones. Agarrar la mentira de Satanás en lugar de aferrarse a la verdad de Dios. Así que Eva comió, la serpiente mordió y la humanidad cayó. Miles de años más tarde, Satanás todavía está a la altura de su insidioso deporte. Su libro de juego desborda de seducción difícil de resistir. El hacer maldad es como una diversión al insensato. Proverbios, capítulo 10, versículo 23. El mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 14. Eso es lo que la Biblia dice. Satanás cuelga un poco de polvo de ángel, cocaína o alcohol frente a un adolescente y le dice que con eso se olvidará de todos sus problemas. El diablo le susurra a una joven que puede hacer que los muchachos volteen la cabeza si ella hace ostentación de su cuerpo. El gran engañador convence a los padres que se abstengan de corregir a sus hijos para ganarse su buena voluntad. Los chicos quieren ser populares con sus amigos, así que les siguen la corriente. Los adultos quieren que se les vea como tolerantes, así que disculpan los males de la sociedad, echándole la culpa de la mala conducta a las circunstancias. La espiral descendente puede empezar con la tentación de Satanás, pero el resultado depende de nuestra respuesta. Si miramos y escuchamos, seguiremos y caeremos. Mi padre dijo una vez, el hombre no puede controlarse a sí mismo, y si no es Jesucristo quien lo controla, entonces lo hará Satanás. La tentación no es un pecado, el pecado está en rendirse a ella. La Biblia dice, cada uno es tentado, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Santiago, capítulo 1, versículos 14 al 16. El objetivo de Satanás es convencernos que vayamos contra lo que Dios dice. Y vaya que es convincente. Después de todo, persuadió a una tercera parte de los ejércitos angélicos para que se unieran en su rebelión contra Dios. Apocalipsis, capítulo 12, versículo 4. Cuando Satanás convence nuestra mente de que Dios nos está prohibiendo el placer, nuestra voluntad a menudo se rebela y se somete al mensaje errado. Dios nos dará poder para poner a Satanás sobre aviso y convertir nuestros corazones a aquel que salva. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Santiago, capítulo 4, versículo 7. Recuerde que Satanás cree que el nombre de Jesús tiene más poder del que él y sus demonios juntos jamás poseerán. Lo que trata de hacer es mantenernos a nosotros ignorantes de esta verdad. La obra de Satanás de alguna manera es un misterio, pero Dios le ha dado al ser humano libre albedrío para escoger entre el bien y el mal. Podemos recibir o rechazar la salvación de Dios, pero la Biblia dice que Dios desea que todos los seres humanos sean salvos. ¿En qué cree usted? Creer es esencial para la fe en Jesucristo, que lleva arrepentimiento y salvación a todos los que le reciben. Satanás, por cierto, cree en la gloria de Dios. Vivió en ella, pero la quería para sí mismo. Isaías, capítulo 14, versículo 13. Satanás también cree en el poder de Jesús y trató de persuadirle a que lo dejara a un lado. En el Evangelio de Mateo leemos: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo:
todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Capítulo 4, versículos 8 al 10. Creer en la existencia de alguien es diferente de creer en alguien. Voltaire, el autor y filósofo francés que nació en 1694, dijo que no creía en Dios y, sin embargo, trató toda su vida de hallarle. Al hablar de la fe en Dios, mi padre a menudo decía: puedo creer que una sencilla silla pueda sostener mi peso, pero no es sino hasta que me deposito yo mismo en esa silla, sentándome en ella, que muestro por fe que puede sostenerme. Esto es lo que hacemos cuando decimos que creemos en Dios. Estamos dispuestos a entregarnos a Él. ¿Alguna vez ha investigado esa pequeña palabra de 2 letras, en? Un diccionario dice que es una palabra de función para indicar inclusión o posición, entrar en un destino o incorporarse, estar en la presencia, posesión, poder o control de uno, de una condición de indistinguible a una de claridad. Decir que creemos en Cristo es decir que estamos en Cristo. Esa es nuestra posición. Estamos en su presencia, posesión, poder y control. Creer en Jesús es recibirle como genuino, reconocer su capacidad de hacer lo que dice que hará. Una entrega a Jesucristo, entonces, se hace con base en la evidencia de su palabra firmemente plantada en la fe. Sin reservas, nos sumergimos en Él y le permitimos que viva en y por medio de nosotros. Nos entregamos al único que salva, al único que perdona el pecado, al único que transforma las vidas y al único que juzgará con justicia. También significa que creer en la justicia de Dios hará santo al ser humano, llegar a ser más semejantes a Él en nuestro pensamiento y en nuestra vida porque estamos revestidos de su justicia. Cuando Satanás fue arrojado del cielo, se propuso llevar consigo multitudes al infierno. ¿Cree usted en Jesucristo como Satanás lo cree? ¿O cree usted en Cristo al punto de obedecer su palabra, de andar como Jesús anduvo? La creencia apropiada efectuará cambio en el corazón humano. La Biblia dice: apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 19. El camino. No solo la obra de Satanás es poderosa para destruir nuestras vidas personales, sino también es potentemente destructora cuando se trata de la más preciosa relación que Cristo tiene con su iglesia. La Biblia dice que hay solo una verdadera iglesia y que es el mismo cuerpo de Cristo. No incorpora una colección de sistemas de creencias, un conglomerado de denominaciones o edificios esparcidos por las naciones. La iglesia de Jesucristo está compuesta de personas que creen en Él, que han puesto su confianza solo en Él y que le siguen de acuerdo a su palabra sola. He aprendido del propio ejemplo de mi padre lo importante que es identificarse y trabajar con iglesias locales que creen en la Biblia. Nuestras cruzadas no serían posibles sin su colaboración. Es la mayor fuerza de nuestro ministerio porque Dios fortalece a su pueblo. Estos son los santos de Cristo, colectivamente conocidos como la esposa de Cristo, su amada iglesia. Es importante tener presente que aunque tal vez tengamos membresía dentro de una denominación en particular, eso no nos hace parte de la iglesia de Cristo. Hay muchos miembros de iglesias que dicen que creen en la Biblia, pero no hacen lo que ella dice. Hay muchos miembros de iglesia que adoran estatuas y oran a los muertos. Hay los que están en una iglesia y observan los escritos de hombres pensando que pueden ganarse su camino al cielo.
Los que viven en Cristo no harán estas cosas. ¿Por qué? Jesús predicó en contra de la incredulidad. Marcos, capítulo 6, versículo 6. Jesús predicó que debemos adorarle solo a Él. Juan, capítulo 4, versículo 24. Y orar solo a nuestro Padre Celestial. Mateo, capítulo 6, versículo 9. Jesús predicó que debemos permanecer solo en su palabra. Juan, capítulo 15, versículo 7. Estas fueron las enseñanzas que la iglesia inicial predicó por boca de los apóstoles. Apropiadamente, a la iglesia se le llamó el camino. Hechos, capítulo 19, versículos 9 y 23. Y es esta la iglesia a la cual todos los verdaderos seguidores de Jesucristo pertenecen hasta este día, sin ninguna relación a la denominación que lleva ese nombre. Las acciones pueden revelar si alguien es un genuino seguidor de Cristo o un fraude. La Biblia dice: por sus frutos los conoceréis. Mateo, capítulo 7, versículo 16. Mi padre decía a menudo: muchos cristianos que profesan a Cristo no viven como si le poseyeran. En los días del apóstol Pablo, la gente vio la transformación que había tenido lugar en su vida después de que él se encontró con el Señor en el camino a Damasco. Su poderoso testimonio de lo que Cristo había hecho en su vida fue contundente. Durante su juicio ante el gobernador Félix, Pablo dijo: sin embargo, esto sí confieso, que adoro al Dios de nuestros antepasados siguiendo este camino. Hechos, capítulo 24, versículo 14. Dios envió a su Hijo para señalar el camino a su creación, perdida y siguiendo toda clase de sendas religiosas, excepto la correcta. Nótese que Pablo dijo que era seguidor del camino. Podemos ser miembros de un club cívico y nunca asistir. Somos miembros solo de nombre. Podemos ser miembros de una iglesia y llenar una banca, pero somos miembros solo de nombre. Lo que nos hace verdaderos miembros de la Iglesia de Cristo es el arrepentirnos del pecado, recibir a Jesucristo como Salvador y seguirle como Señor. Antes de que yo naciera, mi padre estaba en Corea del Sur, predicando a las tropas durante la Guerra de Corea. Como él, yo también he tenido la oportunidad de visitar bases militares y buques de la Armada y predicar el Evangelio. Los hombres y mujeres que sirven en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos de América pronuncian el juramento, visten el uniforme, siguen órdenes, son desplegados por órdenes y se comprometen a dar sus vidas en caso de ser necesario para proteger a su país. ¿Por qué los que pertenecen al cuerpo de Cristo van a ser menos? Hay mucha confusión hoy en cuanto a cuál de las instituciones religiosamente organizadas representa con precisión a la iglesia primitiva. Muchos aducen que la iglesia quedó sofocada después de los días de los apóstoles y surgió en 1517 con la Reforma Protestante. Pero Cristo jamás hubiera permitido que su iglesia quedara adormecida por siglos. Dios dijo que su verdad dura por todas las generaciones. Salmos, capítulo 100, versículo 5. Jesús dijo que su iglesia prevalecería. Mateo, capítulo 16, versículo 18. Pablo amonestó a la iglesia a permanecer alerta y santificada hasta el día en que sea arrebatada de este mundo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 6. Los apóstoles advirtieron en contra de los crueles esfuerzos que muchos harían para desorientar el camino, haciendo que otros pusieran en tela de duda a la iglesia verdadera del Dios viviente. Creer lo que la Biblia dice es vital para la verdad fundamental en cuanto a la iglesia, es decir, a los que siguen a Cristo. Hay muchos versículos bíblicos que hablan de creer. Por ejemplo, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Santiago, capítulo 2, versículo 19.
En un mundo que flirtea con la tolerancia, hay denominaciones que han empezado a inclinarse al camino del mundo a fin de que el mundo acepte a sus iglesias. Satanás ha trastornado las mesas. La verdadera iglesia debe ser separada del mundo y no es distinguible. Esta es técnica de Satanás, confundir las mentes de los hombres, especialmente cuando se trata de la más preciosa relación de Dios, su iglesia. El pecado es la hebra común. Vivimos en la edad en la que el ecumenicalismo, otra palabra para ideología liberal o la iglesia emergente, ha ganado la fuerza en círculos evangélicos. Las cuestiones de la fe en Jesucristo deben alinearse con lo que la Biblia dice y no con lo que el mundo dice. La humanidad nunca se cansa de buscar respuestas. Desde el principio ha prevalecido el deseo del hombre por conocer a Dios. Hacemos preguntas, pero debemos estar abiertos a la única voz digna de escucharse. Los hombres están ligados por la hebra común que la Biblia identifica cuando dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos, capítulo 3, versículo 23. Pero Dios nuestro Salvador quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 3 al 6. Jesucristo es el único en toda la historia que sacrificó su sangre por nuestra redención. Es el único que tiene poder para morir en nuestro lugar y resucitar de los muertos para ofrecer vida eterna. Satanás sabe que Dios es real y, sin embargo, no ha cambiado sus esfuerzos por alterar la palabra de Dios. Otros, con el correr de los siglos, han tratado de eliminarla. Voltaire, que murió en 1778, afirmó: «De aquí a 100 años no habrá Biblias. Yo he recorrido los bosques y he derribado todos los árboles de revelación». La historia registra que el mismo cuarto en donde él dijo estas palabras ahora sirve como centro desde el cual se distribuyen Biblias a todo el mundo. En 1932 se compilaron todas las obras de Voltaire y se vendieron por 11 centavos. El mismo año, un manuscrito de la Palabra de Dios se vendió por $500,000. Oh Dios, tus enemigos vociferan en medio de tus asambleas. Se parecen a los que levantan el hacha en medio de tupido bosque. Salmos, capítulo 74, versículos 1, 4 y 5. El agnóstico Robert Ingersoll, estadounidense escritor de discursos políticos del siglo XIX, a quien se llegó a conocer como el Voltaire estadounidense, juró: «Voy a poner la Biblia fuera de circulación». Hace unos años, la Biblioteca Pública de Internet calculó que se habían impreso unos 6,000 millones de ejemplares de la Biblia en más de 2,000 idiomas y dialectos, diciendo: «Es, con mucho, el libro de mayor venta de todos los tiempos». La Biblia dice: «El que menosprecie el precepto perecerá por ello». Proverbios, capítulo 13, versículo 13. Y en el nombre de Jesús se dobla toda rodilla, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Filipenses, capítulo 2, versículos 10 y 11. Mi padre confesó por todo el mundo que Jesucristo es el Señor y esperaba el día en que se postraría ante Él. En los últimos años de su vida, sufrió degeneración macular, como también la sufrió mi madre. La lectura de la Biblia se les volvió difícil, pero nunca dejaron de alabar al Señor con sus labios y a menudo reflexionaban en lo agradecidos que estaban por haber aprendido de memoria múltiples pasajes de la Biblia. Mi padre dijo una vez: «La palabra de Dios, guardada en el corazón, es una voz obstinada para reprimir».
A todos se nos considerará responsables por lo que hacemos con la palabra de Dios. Él habla desde las edades del pasado. A veces, para guiar y consolar, habla con una voz suave y delicada. En momentos inesperados derrama su amor por la disciplina a fin de mantener a su iglesia fuerte y efectiva. Este es un componente vital al ganar almas para Cristo. En varias épocas de mi vida he asistido a escuelas de aviación para aprender cómo pilotear diferentes aviones, y cada uno tiene su propio manual de operación de piloto. Un piloto no puede volar un reactor siguiendo el manual de un monomotor. Mi padre ilustraba este punto diciendo: Dios nos ha dado un manual de operación, la Biblia, que nos instruye cómo vivir en obediencia a Jesucristo. La palabra de Dios es autoridad todoconocedora, portadora del estándar y consejera y guía todo suficiente. En ella tenemos la plenitud de Jesucristo que dijo: erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Mateo, capítulo 22, versículo 29. A menudo, mi padre decía que lamentaba no pasar más tiempo estudiando las Escrituras. Yo diría que todo seguidor de Jesucristo debería sentir lo mismo, pero oírlo de labios de un predicador que fielmente predicó la palabra de Dios debería impulsar a todos los que siguen teniendo sed de una comprensión más profunda de Jesucristo. Al mirar hacia atrás a mi vida doy gracias a Dios por padres que creían en la Biblia, enseñaron la Biblia, predicaron la Biblia y vivieron en la práctica la Biblia. Me siento confortable sabiendo que mis pies están plantados en las verdades fundamentales de la palabra de Dios. Dios nos ha dado este tesoro para proclamarlo. Es posible leer la palabra de Dios con comprensión en cuanto a su amor, su perdón y cómo quiere que vivamos. Todo lo que tenemos que hacer es desempolvarla, abrirla y permitir que el Espíritu Santo ponga en nuestros corazones las palabras que hablan de Él. Apóstoles y santos han vivido estas verdades y muchos murieron por ellas a fin de que la predicación de la palabra de Dios siga corriendo tal como dice la Biblia.